Bueno, buenos días. Bien, buenos días. Vamos a continuar. Voy a ser brevísimo en la presentación para no robarle ni un minuto al profesor Brioso. El profesor Héctor Brioso es profesor titular de Literatura Española en el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá y es nuestro especialista en literatura del Siglo de Oro y muy especialmente en teatro del Siglo de Oro. Él es cervantista, ha dedicado varios estudios a la figura de Cervantes y del Quijote, ¿no? Sus monografías, El nombre de Don Quijote y Cervantes en América son de absoluta referencia. Ha dedicado trabajos a la presencia de América en la prosa literaria del Siglo de Oro y luego en el ámbito del teatro clásico pues se ha ocupado de muy diversas materias, ¿no? Ha publicado muchísimos trabajos sobre el joven Lope, sobre Cervantes, por supuesto, sobre la América en el teatro del Siglo de Oro, sobre Quiñones de Benavente, Rojas Zorrilla y, por supuesto, Tirso de Molina. Y simplemente por subrayar dos elementos que yo creo que son magistrales en su producción, son las dos ediciones críticas, ¿no? La Conquista de Jerusalén, que está en cátedra, ¿verdad? Y muy especialmente, porque yo le tengo un afecto muy especial a esta edición, la del Burlador de Sevilla en Alianza, que a mí, sin menoscabo de otras estupendas que hay, es la que siempre he manejado, la que me recomendó mi maestro Javier Huerta, nos dijo siempre la de Brioso y siempre hemos trabajado con esa. Ahora cuando yo la enseño en clase también lo hacemos con esa, es una edición magistral del Burlador de Sevilla de Tirso o del pseudo Tirso, según quien lo defienda. La conferencia de esta mañana se titula Las mujeres bachilleras en el Siglo de Oro. Ya está, no te quito ni un minuto más. Gracias. Y esto con permiso de Ignacio Arellano, que se enfadaría un poco por la edición de... Bueno, voy a ser muy breve por la circunstancia del tiempo. ¿Y tienen todos ustedes la fotocopia? ¿Sí? Bueno. Voy a ceñirme a algunas ideas principales y después comentaré algunos textos de la fotocopia para ser más conciso. Madame d'Aulnoy, la viajera francesa del finales del 17, observó con mucha precisión que las damas españolas de su época leían y escribían poco, pero que lo poco que leían les aprovechaba mucho y que escribían poco y atinado. Esos mismos rasgos podrían presidir la escritura y la lectura de las damas letraheridas del teatro del Siglo de Oro, de las que enseguida hablaré. En principio, podríamos pensar, aunque es una pura conjetura, que las damas lectoras del teatro son más o menos aproximadamente tantas en proporción como lo habían sido las damas lectoras en la realidad histórica del mundo aristocrático del Siglo de Oro. Las mujeres del pueblo eran analfabetas en un 99%, de forma que ahí habría poco que decir. En cualquier caso, el teatro representa el mundo aristocrático y eso es inescapable, ¿no? No podemos cambiarlo. Por supuesto, se pensaba que el amor tenía efectos didácticos. En Lope de Vega, en Calderón, en Tirso, en muchísimos autores, existe la presunción, no sé si se oye bien, la presunción de que el amor vuelve inteligentes a los enamorados. Particularmente eso obra para las mujeres, que se vuelven discretas y a veces discretas en extremo cuando se enamoran. Hasta el punto de que, en general, la dama estracista, como se dice en términos técnicos, propios de la época también, la dama estracista porque es la que impulsa el argumento con su astucia y su tacticismo. El hecho es que el mundo teatral del barroco presenta una idea del mundo especialmente idealizada, especialmente ensoñadora, en la que las mujeres tienen un papel central y conducen los acontecimientos. También existe, en el otro extremo, una especie de escala de la cultura femenina que se aplica a las comedias y especialmente a las comedias que he estudiado aquí, que son las comedias de enredo, comedias eróticas, comedias de amor. Esa escala presentaría claramente el extremo de la pedantería, lo que se llama la mujer bachillera, excesivamente discreta, latiniparla, culta, culterana,
o incluso, bueno, descrita de una forma bastante peyorativa, lo vamos a ver enseguida. Y en ese extremo, digamos, estarían las mujeres viciosas, entre comillas, que llevan la cultura a un extremo exacerbado. En el término medio estaría la mujer discreta, que parece ser el objeto central y el modelo central de la dama del siglo de oro, de la dama teatral del siglo de oro. Y en el extremo inferior, en el lado más negativo también, estaría la mujer necia, boba, como al estilo del personaje de la dama boba. Bueno, dicho esto, hay que añadir además otra salvedad. Las críticas a la mujer bachillera más duras no suelen venir de los enamorados, sino de los graciosos y de los padres del teatro, de los llamados barbas. Estos graciosos sitúan a la mujer bachillera en una especie de diana de sus críticas, son la diana predilecta de sus críticas, porque son mujeres antinaturales, ellos las asocian con la fealdad, son pesadas, son aburridas, etc. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Y en el caso de los padres, veremos que el drama del padre del siglo de oro es casar a la hija e intentar que la hija no se enamore de un extraño, sino casarla con quien él ha decidido, con algún marido conveniente, ¿no? Conveniente para ella, conveniente para el linaje, conveniente económicamente. Entonces el padre se va a oponer a las veleidades demasiado cultistas de la hija, precisamente sobre la base de que la hija va a escapar al matrimonio previsto y concertado, ¿no? Bueno, vayamos a los textos. En el texto primero tenemos creo que una cita bellísima de Diana en El perro del hortelano, la condesa de Belflor, que se muestra insegura en cuanto mujer discreta, mujer poeta, mujer escritora. Dice: fuera de que soy mujer, a cualquier error sujeta, y no sé si muy discreta, como se me echa de ver. El público sabía automáticamente que esta mujer no iba a ser torpe y no le iba a faltar discreción, pero ella se muestra insegura, como en efecto vemos. En el texto segundo advertimos que en una obra poco conocida, El ingrato de Lope de Vega, incluso con algunos problemas de atribución, vemos como el gracioso Pasquín insiste en esa especie de crítica cerrada que suelen hacer los graciosos, porque son ramplones en general, son personajes del pueblo, incapaces de finura, incapaces de altruismo, etc. El gracioso Pasquín va a hacer una crítica especialmente acerba a la mujer bachillera y dice, en el verso 3-4 de la cita: ¿a qué hombre discreto agrada mujer con bachillerías? En el texto 2. Y Carlos pone las cosas en su sitio, el amo, cuando recita: Pasquín, enemigo estás de las mujeres discretas, de los hombres de tu porte, esa política es. Bueno, esto lo digo como aviso, porque en general, insisto, la crítica a la mujer culta va a ser obra de estos dos perfiles sociológicos y también de personajes teatrales, de estas dos funciones teatrales, el gracioso y el viejo o barbas o padre. En el texto 3 tenemos en cambio, 3, 4, 5, son muchos textos que insisten en lo mismo. Tenemos en cambio al personaje del padre, el barbas, Otavio, en La dama boba, que se ve en una situación incomodísima porque tiene precisamente, y Lope se esfuerza en dibujarlo así con toda claridad, tiene precisamente dos hijas, y esto es muy conocido. Una es boba, la del título, y la otra es discreta en exceso, según el padre. Bueno, vamos a ver que en realidad Lope disiente de la opinión de Otavio, porque Lope está en realidad muy condicionado a favor de la discreta, incluso un poco a favor de la necia. La necia va a vivir ese proceso por el cual
el amor precisamente la va a volver discreta, inteligente, incluso la va a cultivar. Ella se va a esforzar por leer, aprender a leer. En las primeras escenas aparece aprendiendo precisamente a leer con una cartilla, mientras su hermana lee a Heliodoro, lee a Aristóteles. Y a lo largo de la obra la boba se va volviendo inteligente por la fuerza del amor, precisamente. En el texto 3 vemos, está la discreción, habla Otavio, el Barbas, del padre, está la discreción de una casada en amar y servir a su marido. Otavio, sin embargo, veremos cómo introduce también algunos matices. Su opinión no es exactamente esa. Vamos a ver que hay matices. En vivir recogida y recatada, honesta en el hablar y en el vestido, en ser de familia respetada, en retirar la vista y el oído. Este es un tema muy insistente. La mujer debía de ser invisible, inaudible, etc. Eso lo dice, por ejemplo, Juan de Zabaleta y otros contemporáneos. En enseñar los hijos cuidadosa, preciada más de limpia que de hermosa. Bueno, aquí vemos el arquetipo, de la mujer sumisa, etc. Y en el texto 4 vemos el contraste entre las dos hijas, justamente. Mis hijas son entrambas, mas yo os juro, habla con su amigo Miseno, que me enfadan y cansan, cada una por un camino, cuando más procuro mostrar amor e inclinación alguna. Si ser finea simple es caso duro, aquí tenemos uno de los extremos del recorrido, ya lo suplen los bienes de fortuna y algunos que le dio naturaleza. Él precisamente ha dotado a la boba con toda la dote y a la otra no le ha dejado ninguna dote, de manera muy expresiva, porque es la difícil de casar, ¿no? Pero ver tan discreta y arrogante a Nise más me pudre y martiriza, y que de bien hablada y elegante el vulgazo la aprueba y solemniza. Bueno, esto es curioso porque no sabemos exactamente si el vulgazo es un vulgazo dentro del teatro, es decir, dentro de la obra, o es el vulgazo del corral, los mosqueteros y la gente menuda del patio del corral. En cualquier caso, al final de la cita lo aclara. Si me casara ahora, y no te espante esta opinión que alguno lo autoriza, de dos extremos, boba o bachillera, de la boba elección sin duda hiciera. Bueno, más claro, imposible. En el texto 5 sigue la discusión. Miseno y Otavio hablan del mismo tema, que es obsesivo en esta comedia, porque Lope tiene una tesis, como se ve evidentemente en el final, incluso en el título. No digáis tal, por Dios, que las bobas están sujetas a no acertar en nada. Continúa lo anterior. Eso es engaño, que yo no trato aquí de las discretas, solo a las bachilleras desengaño. Justamente lo que les advertí al principio. La bachillería es un extremo vicioso, abusivo de la cultura. En cambio, la discreción es el tono medio que conviene a todas las damas que se precien. Y si se fijan ustedes, buena parte de las damas del teatro del siglo de oro, de la comedia de enredo, son consideradas justamente discretas. En pocos casos son mujeres pedantes y atractivas. Siempre son las discretas, es decir, las intermedias, las que es una inteligencia funcional, sobre todo es un modo de elegancia también. De una casada son partes perfectas virtud y honestidad. Curiosamente, el dramaturgo no concuerda con el personaje. Insisto, Lope no cree esto teatralmente. Hace que el personaje exponga esta teoría para desmentirla, justamente. Miseno, parir cada año, no dijéredes mal, si es argumento de que vos no queréis entendimiento. Otavio, está la discreción de una casada en amar y servir a su marido, en vivir recogida y recatada, etc. Sigue la misma idea. ¿Para qué quiero yo? Pregunta Miseno. Bachillera, la que es propia mujer, conceptos diga. Esto de Nise por casarme altera, lo más como lo menos me fatiga. Resuélvome en dos cosas que quisiera, pues la virtud es bien que el medio siga. Aquí tenemos exactamente la idea. Que Finea supiera más que sabe y Nise menos.
Miseno, habláis cuerdo y grave. Otavio, si todos los extremos tienen vicio, yo estoy con justa causa discontento. Un poco más adelante en la obra se mete en la habitación de su hija discreta, Otavio, y se encuentra los libros que ella lee. Y se lamenta. No son, la cita 6, no son gracias de maridos sonetos, ni se estentada de académica endiosada. Aquí tenemos el extremo vicioso de nuevo. Que a casa los ha traído. ¿Quién le mete a una mujer con Petrarca y Garcilaso? Tengamos en cuenta que las mujeres del teatro del siglo de oro hablan como Petrarca y Garcilaso, exactamente. Es decir, son petrarquistas. Lope está presentando la caricatura del personaje del padre. ¿Quién le mete a una mujer con Petrarca y Garcilaso, siendo su Virgilio y Taso, hilar, labrar y coser? Ayer sus librillos vi, papeles y escritos varios, pensé que devocionarios, lectura típica de las mujeres de la época, que sabían leer. Y de esta suerte leí Historia de dos amantes, sacada de lengua griega, rimas de Lope de Vega, Galatea de Cervantes. Bueno, la cita es preciosa por muchos motivos, ¿no? Pero la propaganda, el autobombo de Lope es un clásico, pero es bastante más improbable en el teatro de Lope encontrar elogios de Cervantes, que hay algunos, ¿no?, de su enemigo. En cualquier caso, el padre muestra ambivalencia no desprecia los libros, pero se da cuenta de que esos libros son un estorbo para que su hija se case en realidad. En otro fragmento de la obra, más adelante, en el número 7, dice: hable la dama en la reja, de Otavio de nuevo, escriba, diga conceptos, en el coche, en el estrado, de amor, de engaños, de celos, pero la casada sepa de su familia el gobierno, porque el más discreto hablar no es santo como el silencio. De nuevo, el silencio de la mujer sumisa en el hogar, etc. El último texto es de Calderón, el número 8, a la vuelta de la hoja, y en él vemos cómo se presenta otro aspecto. Hay un matiz interesante de diferencia entre las mujeres de Lope y Tirso, por un lado, he omitido algunos ejemplos de Tirso, y las mujeres de Calderón, por otro. Curiosamente, por lo menos, y es una conclusión provisional, hay más cariño hacia las mujeres letraheridas y poéticas en Lope y Tirso que en Calderón. En Calderón, Calderón aprovecha la figura de la bachillera para hacer una crítica al gongorismo, que es precisamente el tema candente, el debate estilístico candente en la época de Calderón. Bueno, en cualquier caso, Calderón no afina tanto en la cuestión de la cultura femenina, sino que hace una caricatura bastante dura de una dama muy pedante, que es Beatriz. Y en varios pasajes de la obra, Beatriz es apercibida por su criada, Inés, que está en el texto, apercibida de que habla de un modo tan culto que es ininteligible. De hecho, bueno, Calderón, como sabemos, era ambivalente en cuestiones de estilo. A veces se inclinaba hacia el gongorismo, recordemos el primer verso de La vida es sueño, hipógrifo violento que corriste parejas con el viento, que es un verso gongorino, de estilo gongorino, y por otro lado hacía una crítica, una caricatura del culteranismo bastante evidente. En este caso, la caricatura está encarnada por Beatriz. Dice el texto: no hay burlas con el amor. Beatriz, Inés, ¿no me he quejado en bien humilde estilo, en bien templado? Si mi padre me oyera, oh, cuánta enmienda en mis discursos viera. Inés, mucha, aunque del tema reformado algunas palabrillas te han sobrado. Beatriz, dime cuáles han sido, Inés, lúgubres y crepúsculos he oído, equívocos, sinónimos neutrales, fenestras, paroxismos y otros tales, que yo no me acuerdo. Beatriz, con la estulticia que hay, el juicio pierdo, pues esas no son voces de cartilla, que un portero las sabe de la villa, mas desde aquí prometo que calce mi conceto, a pesar de Saturno, vil zueco, en vez del trágico coturno.
y en la parte de Inés, enmendándose va. Bueno, bien, paso a las conclusiones, que son lógicamente provisionales, porque con el teatro del siglo de oro el corpus siempre es oceánico, ¿no? Bueno, la comedia de enredo era un raro ecosistema en el que la mujer brillaba con luz propia, tenía la iniciativa teatral, era el motor de la acción y era el centro de los acontecimientos. Tenía incluso en algunos momentos su cierta o bastante libertad sexual, aunque parezca un poco inverosímil. Hay personajes como el Acero de Madrid que claramente se acuestan con su enamorado, ¿no? Es el caso de la protagonista del Acero de Madrid, y no es la única. El límite de la libertad femenina, sin embargo, estaba justamente en los aledaños del teatro, es decir, en los personajes que están alrededor de los protagonistas de la historia de amor. Ya hemos visto al Barbas y ya hemos visto al Gracioso. Estos ponen un cierto límite a las acciones de los enamorados y sobre todo de la mujer protagonista. El otro límite es muy claro, es el momento final de la obra. Cuando termina la comedia, empieza el matrimonio de los protagonistas. Recordemos que las comedias terminan en boda, y esa boda es justamente el momento final del amor romántico, idealista, petrarquista, elegante, idealizado de los personajes. Sin embargo, cuando termina la obra, en el último verso de la obra, aquí acaba tal, y espero que le guste al público y tal y cual, empieza el mundo real. Y en el mundo real la mujer se casaba para ser sumisa, para ser ama de casa, para ser madre, etc. Todo lo que dice Otavio en La Dama Boba. De manera que el teatro funciona como una especie de isla, o de oasis, o de paraíso, circunscrito, en el cual los personajes gozan de una libertad insólita, inverosímil incluso, pero atractiva para los espectadores. No olvidemos que el espectador va al teatro a evadirse en todas las épocas, en general. Lo cierto es que las damas teatrales no necesitan demasiadas letras para enamorarse. No tienen que ser demasiado cultas. Tampoco necesitan ser demasiado instruidas para casarse. Sin embargo, es evidente, y se expone en las obras, que el amor las puede volver cultas, inteligentes, discretas, agudas, por su fuerza peculiar. Incluso por la general exaltación del ingenio, la cultura, la discreción, la agudeza en el siglo XVII, llegamos al extremo de que las mujeres ignorantes y bobas son desdeñadas en las comedias, como ocurre al principio de La Dama Boba con la hermana tonta. De manera que dentro de esa isla sociológica, de esa isla idealizante, que es el teatro del teatro de amor del siglo de oro, la mujer culta tiene valores especiales y es por lo tanto deseable, atractiva, ¿no? Se espera que la dama, como el galán, se expresen en verso. Recordemos que todo el teatro está en verso, pero no solo se expresan en verso, sino que en muchos casos estas mujeres, y he omitido esas partes del texto de la conferencia, esas mujeres son justamente sonetistas. Varias de las damas aparecen escribiendo sonetos. Ese es el caso de Diana en El perro del hortelano, por ejemplo. Compone un soneto y se lo da a leer a su amado, el secretario Teodoro. Y no es la única, hay mujeres sonetistas en Tirso, hay en otras obras de Lope, etc. En cualquier caso, es evidente que en términos generales, como ley general, se rechazaba funcionalmente, teatralmente y sociológicamente a las mujeres que se excedían en su afán de cultura, a estas bachilleras, pedantes y culteranas que hemos visto en los textos muy sumariamente. Y por otro lado, se valoraba especialmente a las mujeres discretas que se mantenían en un término medio de elegancia y discreción. Finalmente, hay algunos matices entre los distintos autores al representar a las mujeres. Lope y Tirso parecen tomar con más
delicadeza, construir con más delicadeza y más comprensión a sus personajes femeninos, sobre todo si son aficionadas a la poesía y a la cultura. Y Calderón se nos muestra más unidimensional en este aspecto, pero habría que hacer muchísimas más consideraciones sobre estos autores. Muchas gracias.